Retornamos con más en Encuentro Directo y agradecemos el favor de su compañía. Estamos nosotros aquí, Ramón y esta servidora María Cristina Rodríguez, comentando un poco la actualidad y las noticias más relevantes de esta semana. Una de ellas fue la rueda de prensa que encabezó el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional. Ahí se hizo acompañar del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y también de Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El presidente de la República, siendo vocero de su gobierno, dijo que han tenido un buen manejo de la economía y por supuesto defendió su gestión y afirmó que el 2022 se caracterizó por ser un buen gobierno en el desarrollo de acciones a favor de la estabilidad económica y también por el buen manejo de las finanzas públicas y por el sólido crecimiento que ha venido presentando la República Dominicana y que ha sido reconocido por organismos internacionales con credibilidad. Exacto. En ese sentido, María, en esa rueda de prensa con varios ministros presentando las cifras preliminares del crecimiento de economía, casi cercana al 5% de la disminución de la inflación, pero no tanto, pues en el 2021, recordemos que cerró en 8.5%, en el 2022 en 7.83%, que no guarda relación con el impacto del aumento de la tasa de política monetaria del 3% a 8.5% entre noviembre del 2021 y 2022. Y por consiguiente, las tasas de interés en los préstamos, el presidente en ese sentido vuelve a insistir que en su gobierno la relación deuda-PIB ha disminuido, mientras en los otros gobiernos ha aumentado básicamente 10 puntos porcentuales. O sea que se trata de un error metodológico. Lo importante de la deuda es el monto y cuánto se dedica al pago de los intereses. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, cada peso recaudado de 23 centavos son para pagos de intereses. La relación deuda-PIB, aun cuando hay un aumento de la deuda que puede disminuir si el PBI crece, muchos pueden aumentar, y si el PIB se desploma, como ocurrió en el 2020 por la pandemia. Además, recordemos que la deuda no se paga con el Producto Bruto Interno, sino se paga más bien con las recaudaciones fiscales. Hay un cuadro que el señor director lo pone en pantalla, que es sobre, por ejemplo, lo que es la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto por año. Por ejemplo, en el 2004 fue de 28.4%, el 2012 32.0%, el 2019 40.4%, el 2020 56.6%, el 2021 50.4% y el 2022 46.1%, que es por año el tema del porcentaje de la deuda del Producto Bruto Interno. Bueno, y ahí estamos viendo una relación que tú bien presentas de manera reseñada, tomando en cuenta el contexto que ha atrapado al presidente de la República, Luis Abinader, un contexto global bastante complejo, con la crisis de Ucrania y Rusia, también con la pandemia que laceró la economía global y con otros factores que representan golpes bastante fuertes para las economías, como por ejemplo la inestabilidad que se genera con los precios de los combustibles fluctuando, la crisis de electricidad que hay en muchos países de Europa y otras que se avecinan. Lo cierto es que el presidente de la República salió al frente a muchos ataques. Dice él que ha sido el gobierno que más obras ha inaugurado en el marco del tiempo que lleva de gestión. También defendió su política fiscal, entre otras acciones a favor de la economía que impulsan la estabilidad que exhibe la República Dominicana y los buenos augurios que vienen proyectando los organismos internacionales que realizan los informes que proyectan las economías de los países. Exacto. Mira, María, por otra parte, hubo una información muy, pudiéramos decir, triste y sorprendente, que fue el caso del derrumbe de la mueblería en La Vega, el cual lamentablemente se derrumbó con 6 personas dentro. Lamentablemente falleció una dama, todavía queda una, pudiera decirse que en cuidados intensivos, en chequeos médicos,
Pero hay que felicitar, María, la buena labor que en ese sentido han hecho los rescatistas, los bomberos, porque inclusive hubo uno de ellos que hasta habló con una de las jóvenes de cómo se sentía, y ella misma explicaba que en las costillas estaba muy adolorida, porque ella estaba boca abajo. Pero son cosas que lamentablemente, tragedias que suceden, que inclusive se informa que en ese mismo lugar, en el 2019, ocurrió también un evento no similar, pero me parece que fue como un fuego que ocurrió ahí. Hubo un incendio. Exacto. Un incendio, y de acuerdo a las versiones de vecinos, de los mismos empleados que no quisieron identificarse, este incendio debilitó un poco la estructura de esta mueblería. Una mueblería que, de acuerdo a los vecinos de la zona y también de los mismos empleados, estaba realizando a lo interno una remodelación y que se le había advertido a los propietarios que no eliminaran una columna de apoyo. Entonces, al eliminarse, un ingeniero estructuralista que se encontraba allí alertó y dijo que evacuaran el edificio porque eso representaba un peligro y que podía colapsar la estructura, y que supuestamente horas más tarde así ocurrió. Siendo las 12 del mediodía del pasado miércoles, colapsó este edificio de 4 niveles ubicado en La Vega. Dicen que por eso la tragedia no fue mayor, porque muchos de los empleados se encontraban fuera almorzando en su hora libre para alimentarse, y que pudo ser una tragedia que involucrara a mayores personas. También se habló de que habían haitianos atrapados, luego esto se desmintió. Y como tú dices, Ramón, los rescatistas hicieron una labor digna de resaltar, una labor oportuna, ardua, respondieron en instantes, fueron movilizados miembros del cuerpo de bomberos, no solamente de La Vega, sino de otras localidades del Cibao, también miembros de la Unidad de Rescate Humanitario del Ejército de República Dominicana, unidades del 911, del Seguro Nacional de Salud, entre otras autoridades. Y el presidente de la República se pronunció, inmediatamente se enteró del hecho, mandó a investigar a fondo qué causó esta tragedia e instruyó al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para que se apersonara y constatara directamente los hechos. Exacto. Inclusive el pasado jueves se informó que lamentablemente la joven Yaciri Joaquín de Jesús, que fue una de las mujeres que quedaron atrapadas dentro de las instalaciones de la tienda R&C Multimuebles en La Vega, que lamentablemente falleció en esta tragedia. Pero en situaciones como esta también, María, uno se da cuenta de la fragilidad de las estructuras aquí en República Dominicana. Sí. Porque aquí ocurre un terremoto, ocurre algo peor, y no solamente esa estructuras que pueden ser hasta más fuertes, pueden ser terribles. Sí, hay que ver si esa mueblería contaba con los permisos de remodelación. Se ha dicho que no. También se dejó conformada una comisión para investigar las reales causas de esta desgracia. Una comisión que está integrada por el Ministerio de la Vivienda, por los bomberos, también por el CODIA. Y yo me pregunto, en este caso, recientemente colapsó el edificio que alberga al CODIA. Entonces, ¿será confiable este informe? Son de las cosas que uno tiene que preguntarse, porque hay como ahí cosas que parecen insólitas, que el edificio que alberga a los ingenieros y arquitectos de República Dominicana colapsara por daños en la infraestructura, y que este gremio que agrupa a los profesionales que se encargan de tener este expertise, pues no lo detectaran a tiempo y sucediera ese caso. Así es, María. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de la noche, que nos acompañará el ingeniero Rafael Tobía Crespo, diputado al Congreso por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido La Fuerza del Pueblo. Ya volvemos.